Después de que mi hijo es colocado en el sepulcro, solo quiero mantener viva la llama de la fe, a la espera de acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. Una espera que vivo como la Madre del Señor es uno de los momentos más altos de mi fe. En la oscuridad que envuelve el universo, confío plenamente en el Dios de la vida y, recordando las palabras de mi hijo, espero la realización plena de las promesas divinas. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Repito las palabras del ángel al recordar el gozo por la resurrección de Jesús. Un alégrate prolongado en el tiempo desde la Anunciación, para que se convirtiera en causa de alegría para la humanidad entera y para gozo de mi alma y corazón en la plenitud de la alegría pascual. Hoy, en Personajes de la Resurrección, María. Estamos en los episodios de los testigos de la resurrección. Aquel acontecimiento fundante que da de piedra angular a la vida religiosa de un nuevo pueblo de Israel, nos hace pensar, después de pensar, por así decirlo, y valga la redundancia, en el propio Señor Jesús resucitado, posar nuestra mirada y nuestro pensamiento en aquella que es la bendita entre todas las mujeres. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, nos recuerda que ella estuvo al pie de la cruz, ahí, al pie de la cruz. Pero sin duda alguna, también ella participó de la esperanza en su resurrección. María, su madre, es testigo de la resurrección. La más sana tradición nos hace pensar que la primera visita que hizo el Señor resucitado fue a su Santísima Madre. Él quiso llevarle la buena noticia que daba sentido a todo el caminar doloroso de su acompañamiento de madre y discípula a él, su hijo, a quien habiéndolo engendrado en Belén de Judá, lo entrega también en el monte del Calvario, en el monte de la Calavera. María es la mujer bienaventurada, porque habiéndolo engendrado en el corazón y en su vientre y habiéndolo dado a luz, también compartió con él el sufrimiento de la cruz. Pero no podemos sino testificar que también compartió con ella el gozo de su vida resucitada. María es testigo de la resurrección, en el silencio y en esa vida oculta donde ella todo lo guardaba en su corazón. Si la relación bíblica, si los relatos de la resurrección no la señalan a ella, lo harán en el día de Pentecostés. Cuando Lucas, testificando en Hechos de los Apóstoles la llegada del Espíritu, dice que la Virgen, la Madre del Señor, acompañaba al colegio apostólico en la espera del Espíritu Santo. María no pudo haber estado ajena al acontecimiento de la Pascua. Ella se comprometió en la vida de esa naciente iglesia que fue fundada en el misterio de la muerte y de la resurrección, del Calvario y del jardín de la mañana de Pascua. María es testigo de la resurrección, silenciosa, como bien lo aseguran los evangelios, guardando todas esas cosas y meditándolas en su corazón. María es la madre del silencio que comparte la alegría de los propios ángeles, que tampoco aparecen en la alegría gozosa del acontecimiento pascual como personas o personajes que se alegran de dicho acontecimiento. Ellos, los ángeles, serán los testigos que el Padre envía para testificar el acontecimiento de la Pascua. También María ha de haber tenido esta visión beatífica, no solo de ángeles, sino de su propio Hijo, que le advierte que había que abandonar el luto del dolor, porque Dios la vestía ahora con el vestido de la alegría, el vestido de la fiesta. Siguiendo el pensamiento de su santidad Francisco, María es testigo de la alegría del Evangelio.
aquella que estuvo en las bodas de Caná y que permitió el milagro de un vino que trajera mayor alegría a la fiesta, ahora es ella la destinataria, la que es invitada a la boda del Cordero, a ella que estuvo ahí propiciando el inicio de la nueva alianza. Participa en la mañana de Pascua de esta boda teológica escatológica en la que su Hijo hace nuevas todas las cosas. María, la Madre, es la testigo de la resurrección en el corazón profundo de su ser madre y de su ser discípula, compañera de aquellos a quien el Señor también aparecerá para comunicarles el gozo, la buena noticia de su resurrección de entre los muertos. María es la Madre solícita que ahí seguirá cultivando en el secreto de su vida, en la meditación de su presencia ante el Dios divino, el gran misterio que ahora le sobrepasa. Su Hijo ha resucitado. Y para ella la Iglesia canta una y otra vez: alégrate, llena de gracia. Alégrate, reina del cielo, porque el Señor, a quien tú has merecido llevar, ha resucitado según su palabra. La Iglesia entona esta breve antífona para unirse al gozo de aquella aparición gloriosa en que el Hijo, pasando las paredes de su casa, se le apareció y le comunicó a ella que la vida florecía en su cuerpo resucitado. María es testigo de la resurrección porque persevera en la iglesia primitiva, orando, esperando el Espíritu Santo. No podía estar ahí en el cenáculo, en la oración con el colegio apostólico, si también a ella no se le hubiera anunciado que la vida había vuelto a vivir y que la tumba había quedado vacía, que hubo un combate, una lucha entre la muerte y la vida, y que la vida gloriosamente se ha vuelto a aparecer a los ojos de todos. María es testigo de la resurrección porque siguió acompañando la presencia del Hijo en estos 21 siglos, cumpliendo así aquellas palabras proféticas de Jesús en Mateo capítulo 28. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Junto a la presencia del Hijo, la Iglesia ha celebrado siempre la presencia de la Madre. Ella ha estado acompañando a los que hemos nacido por medio del bautismo a la vida sobrenatural, a la vida de la resurrección, a esta vida nueva que brotó de aquella tumba vacía. María es testigo de la resurrección porque nos vuelve a llevar al corazón de su Hijo. Nos vuelve a anunciar la buena nueva del Evangelio de la alegría y nos hace percibir el aroma de un Evangelio que está siempre proclamado en tiempo de primavera. La Pascua es siempre la primavera gozosa de la vida de la Iglesia. Y la mejor flor que florece dentro de este gran jardín pascual con un aroma de santidad excepcional es la Madre, a quien el Hijo la quiso asociar a su victoria, anunciándole la resurrección. Pero no solo eso, la Iglesia proclama a Santa María elevada en cuerpo y alma a los cielos. La Virgen es el primer fruto de esta redención, compartiendo así la gloria de su Hijo, el inmortal. Ella comparte plenamente la vida sobrenatural después de la resurrección que su Hijo también a ella la ha hecho partícipe. Es tiempo de Pascua, es tiempo para cantarle a la Virgen esta hermosa antífona pascual, el Regina Coeli, el alégrate reina del cielo. Y la razón de su alegría, si en Lucas es el anuncio del ángel que la llama bienaventurada y dichosa, invitándola a la alegría, en el día de Pascua, la alegría de la madre vuelve a ser mayor, porque aquel a quien ha merecido llevar, aquel a quien tuvo en su vientre, aquel que entregó en la cruz, hoy resplandece glorioso y aparece el Señor de los cielos y de la tierra. María ve que la fe
es una fe que realmente mueve montañas. La vida resucitada de su Hijo reanima la fe, sostiene la esperanza e invita a la caridad. María es testigo de la resurrección y nos invita a todos a poder compartir el gozo maravilloso de estos acontecimientos, de los cuales ella es la primera favorecida. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. El Magnificat proclama que la victoria del Hijo ha tocado como una aurea de santidad y de gracia aquella a quien le une la sangre, porque es su madre, aquella a quien le une la fe, porque es su discípula, aquella que estuvo con él en el dolor y en la mañana de la resurrección. Que la Reina del Cielo, la que se alegra por la Pascua de su Hijo, siga rogando al Señor por nosotros. Aleluya. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Hablar de la Madre en la experiencia de la resurrección del Señor es increíblemente complicado, porque lo nuestro es el contexto histórico. Nosotros no podemos hacer piedad. Por ejemplo, el padre Tony le señalaba el Regina Coeli. El Regina Coeli es un himno que no se conoce su autor. Hay algunos que han atribuido alguna autoría, pero realmente no hay un autor específico de ese himno. Lo único que sí sabemos es que en el año 1742 el Papa Benedicto XIV aprobó ese himno para sustituir el Ángelus durante el tiempo de la Pascua, durante el tiempo en el que estamos, nada más. Los franciscanos, que fueron los que promovieron ese himno tan hermoso, empezaron a usarlo a finales del siglo XII, de hecho siglo XIII, y nada más pues, y lo usaban sobre todo después de las completas, es decir, de la última oración de la noche antes de irse a acostar. Y entonces, nada más. No podemos saber específicamente nada más allá de la parte histórica del himno, insisto, que le señalaba el padre Tony anteriormente. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo hacemos? ¿Especulamos sobre qué pasó con María en la resurrección? Porque la primera cosa que tenemos que pensar es si hay alguna congruencia o hay una incongruencia en lo que nos dice la piedad popular y sobre todo lo que ya empezaron a escribir los autores cristianos en el siglo V o finales del siglo IV. Eso ya es diferente. Pero cualquiera puede argumentar, pero ya pasaron entonces 370 y tantos años, 390 años, 400 y tantos años para que un Cedulio, por ejemplo, o un San Ambrosio efectivamente hayan dicho que hay una aparición de Jesús a su mamá. Pero en la Biblia no aparece, no hay ningún relato de las apariciones. En los apócrifos tampoco, fuera de, y hay que decirlo, hay 2 apócrifos gnósticos, por lo tanto no son cristianos, que señalan una cierta aparición. Y luego también el problema que hay con el tema del capítulo 27 de Mateo, porque el capítulo 27 de Mateo, cuando nos habla de la resurrección, nos dice claramente que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Entonces, algunos han intuido, digamos, no dudo que con algo de criterio, que la otra María es la mamá. Pero es un poco feo y no creo que Mateo se haya atrevido a decir en primer lugar María Magdalena y luego la otra María. La lógica hubiese sido María y la otra, que es la otra María, tendría que ser la Magdalena, no María en segundo lugar. Pero no tenemos posibilidad de otra cosa. Tercera cosa, y partamos de ahí. Si María es la que está al pie de la cruz, estuvo y acompañó a su hijo en todo momento, desde la encarnación, lógico, nacimiento, presentación, el niño en el templo, no perdido, el niño estaba en lo que estaba, no estaba perdido, ¿ya? La vida pública lo va a buscar, o la boda de Caná, para que comencemos por allá, está en la vida pública, lo acompaña en la cruz, y el efecto lo conocemos, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. María está con la comunidad cristiana en el momento en el que nace históricamente la iglesia. Ora junto a los apóstoles. Es más, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles le dice, perseveraban en la oración junto con María, la Madre del Señor. O sea que, vamos, ella tuvo la experiencia de la resurrección. O aquello que va a decir San Pablo
en la carta a los Corintios, cuando nos habla en el capítulo 15 de la resurrección. Acuérdense que él no conoció a Jesús en la carne, lo conoció resucitado. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, en otro programa. Pero él dice que se apareció a más de 500 hermanos reunidos. Y si el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que María estaba reunida con los apóstoles, lo lógico es pensar, bueno, también de estos 500 habría que incluirla a ella, ¿no? La primera comunidad cristiana. Insisto, pero todo es dentro del plano de la especulación, porque no tenemos ninguna prueba histórica. Ahora, saltémonos la prueba histórica desde el punto de vista de las pruebas arqueológicas, que no las hay, pues no hay pruebas arqueológicas tampoco de la resurrección. O sea, cuando ustedes van a Jerusalén, a la custodia de la Tierra Santa, y van a la Basílica del Santo Sepulcro, pues se supone que ahí estuvo. Se supone que la tradición sostiene, pero no se ha hecho un trabajo, algún poco de trabajo se ha hecho de orden arqueológico, pero no tenemos una prueba contundente. Aquí está la piedra que se removió. Aquí había una cámara como la que tengo yo ahorita enfrente con mucho calor y que me está diciendo que aquí se grabó. No sabemos. Eso no estaba ahí. Entonces, no hay ninguna prueba histórica. Insisto, los efectos sí, los efectos son concretos, pero no hay ninguna prueba histórica. Ahora, el contexto sí, porque el contexto, insisto, es precioso, es hermoso. Incluso San Juan de Ávila va a escribir una cosa hermosísima en el siglo XVI sobre eso, pero de las cosas que a mí más me encantan. Porque María es la que más bien sostiene la fe de los apóstoles. Ella no dudó. Ella se mantuvo según la mentalidad de San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes españoles, doctor de la Iglesia, que así lo quiso el Papa Benedicto XVI, hermoso, dice con toda claridad, ¿ya?, que ella era la que estaba más bien animándolos. Y el sábado santo, mal llamado sábado de gloria, que yo no sé quién se le ocurrió llamarle así, sábado santo, ella reúne a los apóstoles, los convoca y los trae. Y entonces dice que el emisario era Juan. A Juan era el que mandaba para que fuera y viniera a traer a los apóstoles, porque no querían venir. Y al que nunca quiso venir, Pedro, no quería venir. Y le dijo la Virgen a San Juan, evangelista, no a San Juan el apóstol: vete y dile a Pedro que es suficiente con que haya perdido un hijo como para perderlos a todos, que venga. La madre recia. Pero insisto, esa es la piedad. Más adelante ya Seudolio, San Ambrosio van a escribir de esta supuesta aparición. Lo único que tenemos clarísimo con respecto a la Virgen, insisto, es que ella estuvo en el nacimiento de la primera comunidad cristiana. Y ella perseveraba con ellos en lo mejor que sabe hacer la Virgen: interceder, orar por sus hijos, orar por la Iglesia. Cuando se clausuró el Concilio Vaticano II, del que estamos por eso celebrando el Año de la Misericordia, los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, cuando en 1965, el 8 de diciembre, el Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, concluyó el concilio, nombró a la Virgen Madre de la Iglesia. Y él justamente lo que va a decir es esto: la ausencia de María en el sepulcro no será indicio de la esperanza o de la contemplación de la gloria de Dios de su Hijo ya resucitado. La experiencia pascual funda la Iglesia. Claro, ahí nace la Iglesia. Por lo tanto, María es Madre de la Iglesia. Ella no necesitaba ir al sepulcro, no ocupaba ir a ver ninguna prueba, creía en la palabra de su Hijo y estaba completamente segura de la resurrección de Él. Por eso persevera en el momento de la resurrección, por eso ella está ahí junto a sus hijos, a los que el Señor le había confiado junto a la cruz, y ella los está acompañando. Vamos más adelante. ¿Qué nos dice justamente, ahora sí, los relatos sobre la vida de María posteriores? Tengan presente que en esto vamos a tener algunos relatos y algunos le dan mucha importancia a las revelaciones privadas de Caterina Emmerich, por ejemplo, o de esta señora italiana Valtorta, que falleció en 1961. Vamos, o sea, son revelaciones de orden privado. No podemos saber efectivamente si eso fue lo que ocurrió. Pero sí nos dan algún indicio, sí nos dan algunos elementos que sí son útiles, porque nos recuerdan que la figura de María, como tal, cumple una función no solamente maternal, sino una función de discípula y de apóstol. María es la primera discípula, pero también la primera apóstol. Entonces, su testimonio tal vez no será tomar la palabra, menos en una cultura como la judía, donde estaba prohibido que las mujeres predicaran o hablasen. Bueno, en todo el ambiente del Mediterráneo era prohibidísimo. Por lo tanto,
Ella lo que sí hace, y de lo que, insisto, tenemos pruebas, es acompañar los primeros pasos de la iglesia, hasta el momento de su dormición, como le llaman los ortodoxos, o de su asunción a los cielos, como le llamamos nosotros los cristianos católicos de rito latino. Ahora bien, las pruebas históricas están únicamente en lo que María vivió acompañando a los apóstoles, en específico a Juan, que se supone que fue con él hasta Éfeso, aunque hay algunos que sostienen que María se durmió, murió en Jerusalén. De hecho, en el Monte de los Olivos, al pie del Monte de los Olivos, hay una iglesita, una basílica que se llama la Basílica de la Dormición, porque se supone que de ahí fue el lugar donde María fue asunta al cielo. Termino. ¿Qué vamos a decir de todo esto? Si María estuvo desde el inicio, ¿por qué no va a estar hasta el final? Lo rezamos en el credo, decimos, en el rosario. Quinto misterio de gloria, la coronación de María, como reina y señora de todo lo creado. El rey de todo lo creado es su hijo. ¿Por qué no va a estar asociada ella a la resurrección? Al contrario, su asociación a la resurrección es prueba fiel del amor de su hijo por ella. ¿Qué sintió la Virgen María ante este momento tan maravilloso, la resurrección de su Hijo Jesucristo? Y meditamos ese gran momento. ¿Qué sintió la Virgen María? En primer lugar, gozo y alegría, pero un gozo en el corazón, un gozo silencioso. Recordamos que la Virgen María no estuvo en el sepulcro, no estaba en ese momento cuando las mujeres fueron a ver, se movió la piedra, salió el ángel y dio el anuncio de que Jesús había resucitado, que ya no estaba en la tumba. Sabemos que María no estaba ahí presente, pero sí sabemos en el corazón que María estaba gozosa porque ella ya sabía de antemano cuál era el motivo, por el cual el Señor había encarnado a su Hijo en su vientre. María, su reacción fue de gozo, de alegría, porque sabemos que ella es la madre de Jesús. Ella ya estaba preparada. Como dice la palabra, ella fue escogida. Ella fue llena de gracia, llena del Espíritu de Dios para que se encarnara ese verbo, se encarnara el Hijo, su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la motivación o la enseñanza o cuál es lo que nuestra Madre María nos muestra o nos enseña y qué es lo que nosotros debemos de aprender de esa actitud de María? La actitud de María es una actitud de alegría, de gozo, de silencio. Ella de antemano estaba certeramente segura, completamente plena, segura de lo que el Señor había ya determinado. Nuestra Madre María es un ejemplo a seguir, un ejemplo de fuerza, de fortaleza y de valentía. María es un llamado que nos hace a ser valientes en los momentos de dificultades, incluso en nuestra vida. Hoy, en este tiempo de resurrección, de Pascua, en donde celebramos la victoria, el paso de la vida a la muerte de Jesús, también es una invitación a nosotros que celebremos ese paso de la vida, de la muerte a la vida, que celebremos también nosotros junto con María con esa actitud, una actitud con la fe certera, con una fe cierta de que el Señor cumple sus promesas, así como cumplió la promesa de resucitar a su Hijo, que diera la vida por nosotros. También el Señor sigue cumpliendo promesas en nuestra vida, sigue dándonos la certeza de que también Él cumple las promesas en nosotros, independientemente de las situaciones que estemos viviendo. Nuestra Madre María nos enseña a tener ese silencio muchas veces en las pruebas. Ella vivió dolores, la conocemos como la Madre de los Dolores. Padeció el dolor porque sufrió el mismo dolor que Jesucristo vivió en la cruz, en el Calvario. Pero también nos hace una invitación, nuestra Madre, que después del dolor viene el triunfo, viene la paz y viene el amor. María nos muestra a tener fe, certeza, a tener seguridad y paz de que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene mano fuerte el Señor está presente en nuestras vidas. Hoy en este tiempo maravilloso de resurrección, de Pascua, vivimos ese paso de la vida a la muerte. Podemos meditar en qué nosotros estamos muertos, cuál es de nuestra vida, en qué situación de nuestra vida estamos pasando, que estamos muertos.
Pero hoy la invitación el Señor nos hace a través de nuestra Madre María a tener fe, a tener calma y a estar a la espera de la promesa del Señor. María era una mujer llena de fe, llena de gracia. Era una mujer que simplemente estaba segura de la promesa del Señor. Hoy nosotros también tenemos ese llamado. Vivamos firme esa promesa que el Señor nos hace. Y la promesa que tenemos es su Espíritu Santo, el Consolador. Que durante este paso en la vida nosotros sí vamos a vivir situaciones difíciles, cruces, pero también nos acompaña el Señor, clamando al Señor. María ya sabía que el Señor estaba al pie de la cruz y al lado del Señor en todo momento en su Calvario. María tenía la certeza de lo que iba a suceder. Pasando el Calvario Jesús, expirando en la cruz, iba a suceder el milagro maravilloso de la resurrección. Entonces esa es la invitación que hoy nosotros recibimos a través del Evangelio y de la palabra. La certeza de que también el Señor a nosotros llega a través de la resurrección. Pasamos por esta vida, pero también nosotros estamos llamados a tener la fe como María, la certeza como María y la alegría de poder ver realidad, hecha realidad esa promesa, pasar a la vida en Cristo. María también nos enseña a ser sigilosos, callados. Si nosotros meditamos en la palabra del Señor y vemos las Escrituras, miramos que María pasó el proceso de crecimiento de Jesús, lo crió. María estuvo ahí presente, una mujer con mucha sabiduría. Muchos podemos decir que María no tenía tal vez personalidad, pero dentro de su proceso de madre, dentro del proceso de enseñanza, Jesús fue una mujer muy valiente, una mujer muy virtuosa, llena de muchas virtudes, que le enseñó, obviamente como madre, a criar a su Hijo Jesucristo, a tener los valores y la crianza espiritual que necesitaba Jesús, porque también ella era parte, era hijo de su sangre y carne de su carne. Como madres, las mamás también es un ejemplo grande María. Podemos ver en María ese ejemplo de una madre que muchas veces calla, una madre que muchas veces en silencio soporta las dificultades de sus hijos. También María representa también esa fortaleza que todos como cristianos estamos llamados a tener, fortaleza en todo momento y creer al final de que todo va a pasar en una esperanza, tener una esperanza en el Señor, de que todo lo que nosotros vivamos en nuestra vida, al final, que guardemos la esperanza en que siempre vamos a ver una luz en medio de la oscuridad, una luz al final del camino, una luz que nos ayudará a ver realmente las promesas del Señor. Estamos en este tiempo donde que podemos disfrutar y vivir plenamente bajo la gracia de nuestra Madre María, pidiéndole a ella su intercesión, porque es la Madre del Señor. Pidiéndole a ella siempre que nos acompañe en todo nuestro caminar. María es nuestra compañera fiel. Ella provocó el primer milagro de Jesús. Igual todavía sigue provocando los milagros en Jesús, los milagros de Jesús en nosotros. Hoy también estamos llamados, hermanos, a vivir plenamente y disfrutar esas virtudes de nuestra Madre María, esas gracias maravillosas que ella tiene. Seamos fuertes como ella lo fue. Nos invita a ser valientes como ella lo fue. Nos invita a ser luz en medio de la oscuridad. María trajo la luz en su vientre a Jesús y nos muestra también que nosotros también podemos ser luz bajo su ejemplo y su gracia. Hoy es un momento en que podemos disfrutar plenamente y revisar las Sagradas Escrituras y disfrutar plenamente el papel de María. María tiene un gran papel en la historia de la vida cristiana. Nuestra Madre amada. No la despreciemos, amemos a María. Jesús la amó porque era su madre. Y cuando le entrega a Juan, el discípulo amado, le dice que ahí está tu madre. Es un signo también que nos la entrega a nosotros, a toda la humanidad, como nuestra madre. Amemos a María. Eso es la enseñanza que Cristo nos deja, Jesucristo. Amemos a su madre. ¿Y cómo la podemos amar? Respetándola, observando sus actitudes, viendo todo paso a paso lo que María vivió desde el momento de la anunciación, cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció
de que iba a concebir un hijo. Así es que María, nuestra Madre Santísima, es nuestra Madre maravillosa. Hoy en este momento, pues yo les invito ahí en sus hogares que puedan cerrar sus ojos y poder decirle al Madre Santísima, un Dios te salve. Y así como provocó el primer milagro de Jesús, va a seguir provocando los milagros de las necesidades que nosotros tengamos, va a seguir provocando esos milagros, llevándolos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es el momento pues de que sigamos rezando rosarios, de que sigamos rezándole y pidiéndole a María también que nos dé esa serenidad que ella tuvo en los momentos de prueba. Que nosotros tengamos esa serenidad en la enfermedad, en las dificultades, en las tristezas, incluso en las alegrías. Que ella nos muestre bajo su ejemplo cómo proceder en todos los aspectos de nuestra vida. Sigamos disfrutando de nuestra Madre María. Nosotros como iglesia tenemos ese gran tesoro. Sigamos amando y enseñándole a los niños el amor a María. Que el Señor les bendiga y les guarde en todo momento. Paz y bien.